Ya estás, Angelito. Nos falta el señor Alfredo. Ya se los prendí, jefe. Buenas tardes. Por el grupo parlamentario estamos hoy aquí la senadora Verónica Delgadillo, quien es secretaria de la mesa directiva del Senado de la República, y el senador Noé Castañón Ramírez, quien es el representante de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente. Agradecemos a los medios de comunicación que han aceptado esta invitación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, porque queremos darles varias noticias. La primera es que Movimiento Ciudadano entrega una iniciativa de ley, que es un proyecto de decreto para que se expida la Ley Federal de Revocación de Mandato. Y para nosotros es importante que se sepa que hemos solicitado a la mesa directiva se integre al dictamen de la comisión que ha sido citada para el próximo lunes. Sobre este tema vale recordar que en el Senado de la República modificamos sustancialmente la reforma constitucional a revocación de mandato. Recuerden que por la Cámara de Diputados se había aprobado en el sentido de que la revocación de mandato podía ser solicitada por el presidente de la República, por las cámaras o por la ciudadanía, pero que además fuera el día de la jornada electoral del proceso de junio pasado. Ahí fuimos muy claros y enfáticos. Esa iniciativa de reforma de consulta no puede ser solicitada por el titular del Poder Ejecutivo por una sola razón: si tiene algún impedimento físico, emocional o de capacidad en la conducción, el titular del Poder Ejecutivo del que se trate, en lugar de solicitar revocación de mandato, tiene que mandar en una sola hoja la notificación al Congreso en la renuncia de su cargo. Y por lo que se refiere a las cámaras, pues tienen facultades constitucionales en los casos en que el presidente de la República o titular del Poder Ejecutivo incumpla con sus responsabilidades constitucionales. Por tanto, Movimiento Ciudadano avala, dentro de la democracia participativa, la revocación de mandato como un instrumento de la ciudadanía para revocar el mandato al titular del Poder Ejecutivo, cuando se den varios supuestos que estamos presentando en nuestra iniciativa. Y entre otros, que esos supuestos sean avalados por la mayoría de los mexicanos. En el tema específico, Movimiento Ciudadano, en términos de la valoración política del actual ejercicio de gobierno del presidente de la República, no está planteando su revocación de mandato, ni trabajará en esa dirección. Movimiento Ciudadano lo que ha exigido antes y exige ahora es que el presidente de la República cumpla con su función de jefe de Estado, asuma su responsabilidad constitucional, procure la unidad nacional y desde luego deje de utilizar el ejercicio del debate público para confrontar a quienes no en todo coincidimos
con su manera de pensar y estamos muy lejanos de aceptar su forma de gobierno. Hay temas que exigen atención inmediata del titular del Poder Ejecutivo. Estamos sumidos en una preocupante pandemia, tenemos severos problemas de suministro de medicamentos, estamos en medio de una ola de violencia incontenible en el país y requerimos aplicar ejercicios de fortalecimiento del federalismo, de descentralización de facultades, de fortalecimiento del municipalismo y desde luego entender que debemos todos hacer un esfuerzo por reactivar la economía del país, que solamente será posible en la medida en que desde el Senado de la República y desde el Ejecutivo Federal se sienten las bases de confianza para la inversión productiva que permita mejorar el ingreso de todas y todos los trabajadores y además de generar los empleos que demandan las nuevas generaciones en su incorporación al aparato productivo. En función de ello, queremos dejar claro, Movimiento Ciudadano no actúa de forma golpista. No queremos que se entienda que hay precipitación en la aprobación de una ley que debe ser de carácter general y para el futuro de la nación, con una vida plena de participación, de una democracia que exige la incorporación permanente de la opinión de ciudadanos y ciudadanas en condiciones de falla y de extrema crisis de gobernabilidad. Nosotros no queremos que haya crisis de gobernabilidad en el país. No debemos de alentar de ninguna manera lo que en este momento algunos quisieran articular. Y precisamente por ello le hacemos una respetuosa convocatoria al presidente de la República para que entienda que la facultad de revocar el mandato corresponde a la ciudadanía y que al presidente de la República le corresponde gobernar y gobernar bien, gobernar y gobernar para todas y todos los mexicanos. Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano anticipa que no aprobaremos ningún periodo extraordinario en las 2 semanas que restan a este receso, por las causas que he explicado y adicionalmente por la vinculación que debe darse en torno al periodo de extrema emergencia sanitaria que se está viviendo en la capital del país. Ustedes lo saben, lamentablemente en este mismo Senado de la República hemos tenido la pérdida de compañeros legisladores, la pérdida de compañeras y compañeros trabajadores en los diferentes servicios que se generan en medio de ello. Por ello, llamamos a la reflexión de todos los grupos parlamentarios en el sentido de asistir en términos de lo dispuesto por la legislación del Congreso el día 29 a elegir a la nueva mesa directiva de la Cámara de Senadores, el día 1 a iniciar en términos de la Constitución la instalación de los trabajos de la 65ª legislatura del Congreso de la Unión, pero en este momento tenemos que ser precisos. De ninguna manera avalaremos un periodo extraordinario que desde nuestro punto de vista es innecesario, como innecesario es estar imaginando que forzosamente tiene que realizarse un ejercicio de revocación de mandato que, para ser precisos, requeriría del respaldo del 3% del listado nominal, que equivale aproximadamente a 2.900.000 personas y que tendría que darse en un periodo de menos de 2 meses. Esto sería un absurdo y sobre todo porque la pregunta sería en sentido contrario a como el que se imaginan
cuando todos los días insisten en que se lleve adelante la revocación de mandato. Y la pregunta de la revocación de mandato va dirigida al pueblo en el sentido de si desean que continúe en su ejercicio el titular del Poder Ejecutivo. Por lo que la respuesta favorable sería afirmativa para su retiro y negativa para su respaldo. Imaginarlo en otros términos es una sinrazón. Queremos convocar a las y los mexicanos para que le demos sentido y rumbo a la democracia participativa en la que Movimiento Ciudadano, en su declaración de principios, en su programa de acción, en la plataforma electoral que nos ha llevado al Congreso de la Unión y sobre todo en la reforma constitucional que crea esta figura, es el marco con el que queremos responder a ciudadanas y ciudadanos que deben tener los instrumentos a su alcance. Pero las condiciones de pandemia, las condiciones económicas del país nos obligan a reflexionar en la necesidad de construir en este momento proyectos que alienten la unidad nacional, proyectos que nos permitan consolidar las instituciones del país y no estar en medio de toda esta crisis económica y sanitaria dándole paso a posiciones de carácter político electoral. Por eso, Movimiento Ciudadano ratifica su posición de llevar adelante ejercicios democráticos sin vicios y sin complicaciones. No hay ninguna urgencia para sacar adelante en un periodo extraordinario, como lo está pidiendo el titular del Poder Ejecutivo públicamente, y no aceptamos sus descalificaciones. Al presidente de la República le pedimos respeto institucional a los poderes. No lo ha tenido con el Poder Judicial, al significar que el único garante es el presidente de la Corte, que por cierto fue obsequioso en la pregunta de una consulta popular que resultó desastrosa por su participación, y además fue obsequioso al aceptar una prórroga en su ejercicio que no corresponde a lo dispuesto en el texto constitucional. Ha ofendido a jueces, magistrados, y como senadores de la República no aceptamos sus descalificaciones y sus despropósitos. Pregunto si quisieran hacer algún comentario. Entonces, que quede claro, la posición del Movimiento Ciudadano en la próxima sesión de la Comisión Permanente será por la negativa de tener un periodo extraordinario de sesiones para abordar esta ley. Tenemos algunas preguntas. La primera es de Andrea Becerril, que trabaja para la norma. Buenas tardes, senador. Gusto en verlo. Senador Delgado, yo quisiera hacerle algunas preguntas sobre este tema de la revocación de mandato. Una, ¿esta postura suya la comparten los demás integrantes del bloque opositor? Sería una. Y dos, en cuanto a su iniciativa, ¿qué están ustedes planteando en lo que se refiere a la veda? Porque, por ejemplo, las del PAN y las del PRI son muy restrictivas. Quieren que desde noviembre, que empiezan a hacer las preguntas, ya no se le permita al presidente hablar ni publicitar el evento. Y que están planteando también en cuanto al presupuesto y en términos generales, ¿cuál es lo novedoso de su iniciativa? En cuanto al INE, ¿están ustedes regulando que realmente el INE se dedique a difundir y organizar de manera debida la consulta sobre revocación para que no pase lo que sucedió con la anterior? ¿Cómo no, Andrea? Son muy interesantes sus preguntas. Primero, nosotros no formamos parte de ningún bloque opositor. En el Senado de la República, les recuerdo, conformamos un bloque de contención a reformas constitucionales que no fueran funcionales desde nuestro punto de vista para la sociedad nacional, con lo que cualquier reforma constitucional, si es aprobada por el bloque de contención, sería frenada de manera definitiva. Y para presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes generales
que Morena y sus aliados por sí solos pueden acreditar. Ese es el sentido que habíamos dado al bloque de contención, que en este momento todavía no está funcionando, porque recuerden ustedes que en el mes de noviembre Movimiento Ciudadano se deslindó del bloque de contención ante la actitud que asumieron los partidos que habían conformado el Va por México de respaldar el paquete de reformas al Poder Judicial. Aclarado esto, puedo decir que aún no nos hemos reunido. Quien ha tenido pláticas permanentes con todos los grupos parlamentarios ha sido el representante de nuestro grupo en la comisión permanente, que es el senador Noé Castañón. Desde luego que Movimiento Ciudadano siempre está abierto a escuchar todos los puntos de vista, y él ha estado hablando con todos los integrantes de las diferentes fuerzas acreditadas en la comisión permanente. Y desde luego articulando con la representación de Movimiento Ciudadano con el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados. Por lo que se refiere a los tiempos de veda, si usted me permite, le voy a hacer entrega en un momento más de un cuadro que hemos preparado de las diferencias sustantivas que tenemos, las iniciativas presentadas por Morena hasta este momento, la presentada por el PRI, por el PAN y por nosotros, para que conozca usted las diferencias a detalle. No se trata de impedir que el presidente de la República pues use sus prácticas tradicionales de comunicación política. De lo que se trata es que no se inmiscuya en problemas o en temas electorales que no le son propios a su propia función constitucional. El presidente de la República de manera abusiva estuvo interviniendo durante el pasado periodo electoral. Faltaron determinaciones firmes y enérgicas para requerirle se abstuviera de hacerlo, y es claro que si la jornada de revocación de mandato en términos de la ley sería en marzo, y tenemos el próximo año 6 elecciones, exista la percepción de que el presidente de la República, encarrerado en la elección desde el año pasado, continúe hasta junio del próximo año en las formas de participación que a él le gustan mucho, que es la tribuna pública, que es la plaza pública y que son las jornadas electorales. Por eso, de manera muy respetuosa, Movimiento Ciudadano lo convoca a que ejercite sus funciones de jefe de Estado. Queremos que lo haga bien, que desempeñe su encargo con emoción, compromiso y resultados. Los resultados son los que cuentan, y es la única exigencia de Movimiento Ciudadano. Evidentemente, existe una acción contradictoria para un gobierno que ha tomado como una de sus principales banderas la austeridad. Realizar un ejercicio de esta naturaleza es costoso. Y más allá de ello, en este momento consideramos desde Movimiento Ciudadano que no es necesario, en medio de una crisis tan fuerte como la que tenemos, realizar este ejercicio ahora. Esa sería mi respuesta. Me faltaría lo del asunto de, bueno, si ustedes coinciden también en que desde noviembre ya el presidente no puede hablar de revocación de mandato, ¿y cómo regular que el INE realmente organice debidamente el proceso? Bueno, yo sí creo que ha dado muestras de eficacia en cuanto a la rendición de cuentas el INE. Es decir, los mecanismos administrativos de los que dispone y de organización electoral tenían una amplia estructura en el país. Ha sido eficaz en sus resultados. Entonces, que lo realice el INE es correcto. El presidente de la República puede hablar de los temas que desee, no debe de involucrarse en temas que no le corresponden. Esa es la posición del Movimiento Ciudadano. ¿Desde noviembre? No sería relevante eso, porque no se le puede coartar ni al titular del Poder Ejecutivo, ni a ningún ciudadano el que tenga posicionamiento de temas.
Lo que sucede es que el ciudadano presidente de la República, López Obrador, toma la tribuna que él ha preconstruido y que popularmente, impulsada por él mismo y por todos, se denomina mañanera, para abordar temas que van más allá de su función de ejecutivo y que pasan a convertirlo en líder político del partido que él formó. Es decir, Morena no sirve y no funciona por sí mismo, y tal parece que sirve solo para servirle al presidente de la República, que se asume como el líder único e indiscutible de ese partido y que se da tiempo para confrontar a las demás fuerzas políticas del país. Eso creo que no es lo correcto para México. La otra pregunta la hace el señor Félix Muñiz, del Punto Aéreo. Gracias, senadores. Muy buena tarde. Senador Dante, entonces, por lo antes expuesto sobre este tema, ¿es una farsa la que estamos viviendo y es otra vez tener al presidente en campaña para el 22? O sea, tenerlo constantemente él pretendiendo estar en campaña, ¿sería una trampa, una tarea? Esa sería una. La otra, también el presidente está pidiendo la remoción de los magistrados electorales. Si ustedes coinciden con él, si esos magistrados están realmente haciendo su función o realmente, así como él dice, el tribunal ya está podrido y no sirve. Bueno. Y lo del asunto también del INE, que también parece que pide que lo desaparezca. No sé si también vayan ustedes en ese sentido a apoyarlo o si eso habría que esperar. Y en otro tema, pues se está hablando mucho acerca de mucha solidaridad con Susana Uresti y la agresión a los medios y que se solidarizan, pero no se habla nada de desaparecer al Cártel Jalisco Nueva Generación, como si fuera un instrumento que debería de estar ahí siempre, sin que ese grupo armado desaparezca. O sea, no sé qué esté pasando ahí o qué se tenga que hacer para que en vez de que nos den protección a los periodistas, esos grupos no funcionen y no estén en nuestro país. Gracias. Sí, muy bien. Mire, en relación a la intervención del presidente, que no se trata de este presidente, que no se trata de sus intervenciones en la mañanera, sino lo que diga la ley, que va más allá de imaginar que es para este presidente, es que durante el periodo en el que se vaya a realizar una jornada de revocación de mandato, el presidente de la República se abstenga de hablar de ese tema, el que sea titular del Poder Ejecutivo en el tiempo en que esto se dé, solamente durante el periodo en que se convocara, y eso se lo voy a proporcionar en un estudio comparado que hemos hecho de manera muy ágil, Andrea y a quienes lo quisieran. Y por la otra parte, nosotros estamos diciendo que el presidente de la República debe concentrarse en los temas de seguridad, y precisamente entre otros está lo que usted ha dicho. Ese y todos los temas en esa región y en todas las regiones. Y desde luego que Movimiento Ciudadano se pronuncia por la salvaguarda de la integridad física de una destacada periodista, pero además de todas y todos ustedes que realizan una labor de comunicación al servicio de la propia sociedad. En ese sentido es como Movimiento Ciudadano se pronunciaría. Y sobre las otras iniciativas, permítanme que, llegado el caso, nos brinden la oportunidad de hablar a profundidad de esos temas. Senador, ¿le puedo preguntar de otro tema, senador? Sí. Es respecto a la decisión que finalmente tomó el presidente de la Suprema Corte de renunciar a la posibilidad de reelegirse. Se lo pregunto porque usted intervino mucho en ese tema, lo denunció desde el principio. ¿Basta con que él lo haya decidido o hace falta que la Suprema Corte se reúna y declare que el transitorio es inconstitucional, o cuál sería el otro camino? Miren, en el caso del presidente de la Corte, hace mucho tiempo tuvimos la ocasión de saludarlos, los senadores del bloque de contención, y le dijimos, señor presidente de la Corte, no sucumba usted ante el titular del Poder Ejecutivo, porque la Corte representa, por ser uno de los tres poderes, el poder de equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. El problema del presidente de la Corte, desde mi punto de vista, es que sucumbió ante el titular del Poder Ejecutivo. Y hay evidencias clarísimas, están ahí en los medios. Primero,
primero, para que no hubiera ninguna duda. El presidente hizo suya toda la iniciativa de reforma del Poder Judicial sin cambiarle, como a él le gusta, ni una coma. Segundo, le da un empoderamiento excesivo al Consejo de la Judicatura, que agravia la autonomía e independencia de jueces magistrados. Tercero, le da un toque de ilegalidad al no permitir que jueces y magistrados puedan recurrir las decisiones adoptadas por el Consejo de la Judicatura. Adicionalmente, fue el presidente de la Corte el primero en intervenir cuando la costumbre en el Poder Judicial es que sea el último en intervenir, con la famosa pregunta que primero el presidente de la República había dicho que no le iba a hacer él porque le iban a hacer en consulta popular 1 millón de mexicanos, que no pudo conformarse, y entonces él hace suya una pregunta a todas luces inconstitucional. Movimiento Ciudadano se pronuncia para exigirle públicamente a la Corte que desecharan la pregunta del presidente de la República, y es el presidente de la Suprema Corte la que modifica, o el que modifica en su intervención inicial la pregunta, derecho que corresponde a los ciudadanos, porque casi 1 millón de mexicanas y mexicanos que deben de hacer una pregunta para organizarse, corresponde a la Corte la posibilidad de rectificar la pregunta, porque no puede juntar 1 millón de mexicanos. Pero cuando se trataba de una pregunta realizada por uno de los poderes, imagínense ustedes que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pudieran formular bien una pregunta. Entonces, al amparo de ese derecho que se da a favor de los ciudadanos, el presidente de la Corte lo toma para darle ese privilegio a favor de un presidente que fue incapaz de formular correctamente la pregunta, una pregunta llenada de inconstitucionalidad múltiple. Y la inconstitucionalidad múltiple es porque el presidente de la República, si tiene elementos para hacer denuncias, es su responsabilidad constitucional actuar apegado a la legalidad. Posteriormente, el presidente de la República le regresa su cortesía diciendo que es el único que merece, es el único que puede en todo el Poder Judicial, situación que desde luego no coincido con el titular del Poder Ejecutivo, porque para mí es respetable en su totalidad el Poder Judicial de la Federación, y me gustaría mucho decir lo mismo de los poderes judiciales de los estados. ¿Qué hace entonces el presidente de la República? Le quiere obsequiar una ampliación en un artículo 13 transitorio, que efectivamente me corresponde a mí ser el primero en denunciar en el Senado de la República el día en que se está aprobando. ¿Qué dice el presidente de la Corte? Que él no se puede pronunciar sobre el tema. Incluso, como estábamos convocando para presentar acción de inconstitucionalidad, el presidente dijo, el presidente de la Corte, que se iba a abstener de participar. En un programa de televisión al que asistí, dije que el presidente de la Corte no se podía abstener, porque en términos del mandato constitucional, para declarar inconstitucionalidad una ley o una norma, se requieren de 8 votos de los 11 ministros. Si él ex ante se abstenía, ya estaba facilitando la votación, porque su abstención era equivalente a votar en contra, que él tenía la obligación constitucional de pronunciarse. Aclaro esto porque ahora que se vea la reforma constitucional, la inconstitucionalidad de la reforma, el propio presidente de la Corte tendrá que votar en contra por decoro, porque es flagrantemente inconstitucional. Y 4 meses después de que había dicho que no podía pronunciarse, y cuando ya había una iniciativa formulada por el ministro Franco, dice que ahora renuncia a algo que no le correspondía. Él no puede renunciar a lo que no le corresponde.
y sobre lo que no se quiso pronunciar. Para Dante Delgado, el presidente de la Corte ha estado patinando de lo malo a lo peor. Ha lastimado mucho el decoro con el que debe conducirse la conducción del Poder Judicial de la Federación. Lo ha hecho de manera insistente y eso no es correcto. El presidente de la Corte debe ser garante de la constitucionalidad y de la justicia en este país. Informó parte de un complot que intentaba violar la Constitución y que fue alentado desde el Poder Ejecutivo Federal con su complacencia. Entonces se requiere finalmente que se lleve a cabo esa sesión de la Corte. Es que no hay de otra. Tiene la obligación la Suprema Corte de Justicia de pronunciarse. Y con todo respeto, y lo anticipo, el ministro Saldívar en el Pleno tendrá que pronunciarse y su voto, anticipo, será declarando la inconstitucionalidad de la norma por 11 votos. El decoro y dignidad de todos los ministros nos obliga a que sea 11 votos, porque es manifiesta, es flagrante la violación constitucional. Muy bien. Gracias, senador. Gracias. Gracias.